Muy bien, jóvenes, buenos días todavía. Espero que se encuentren bien ustedes y su familia. Vamos a tomar ahora uno de los temas que me han mencionado que les gustaría discutir, que consideran que necesitan algunas observaciones. Bueno, en este caso es mi insistencia sobre la situación de ver el aspecto del COVID-19, la pandemia, y el respecto a la pobreza. Bueno, primero que todo, debemos de tomar en cuenta que esta situación es algo inédito en la época moderna, por así decirlo. De hecho, se le ha denominado lo que es el gran encierro. Y esto se da en un marco en el cual las economías abiertas están siendo cuestionadas, por así decirlo. No se sabe si, de todo ya venía tiempo atrás, donde se veía que se mantendría este aspecto de lo que consideran como neoliberalismo, ¿no? Y la necesidad de una mayor intervención estatal. Esta situación no es propia solamente del COVID, ya se venía discutiendo. Sin embargo, este aspecto del COVID, pues básicamente lo hace como más, hace la situación un poco más aguda, ¿no? O sea, empieza a torpecer. ¿Por qué? Porque básicamente gran parte de la economía se para, gran parte, no toda, porque eso sí tampoco es cierto. O sea, hay gente que seguía trabajando, o sea, por ejemplo, nosotros seguimos trabajando, seguimos percibiendo una situación, pero las grandes empresas, las fábricas y todo eso donde se genera la riqueza, pues básicamente pues, tuvieron que parar en la mayor parte de sus cosas, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiera otros que estuvieran trabajando, por ejemplo, agencias de internet, agencias de, por ejemplo, de paquetería, seguían formando y entonces seguían formando y son las que ganan. Y a las farmacéuticas ahora son más multimillonarias de lo que eran. Pero sin embargo, en este aspecto, en el cruce con la pobreza y el COVID, es que recordemos que la pobreza es una cuestión material y es medible y se establece un estándar. Bueno, primero, ser pobre, ya lo habíamos mencionado, es no tener acceso a ciertos recursos básicos, ¿no? El agua, luz, energía, educación, etcétera, todo este punto, y percibir 1.90 dólares al día. Con eso, sobrevivir con eso o menos, ¿no? Lo que hoy son básicamente 40 pesos, ¿no? Vamos a dejarlo así en términos llanos. Son 40 pesos y con eso es lo que tienes que vivir. Y sobre todo no solamente comer, sino calzar, educarte y tal, tal. Entonces básicamente se torna una cuestión imposible. ¿Qué es lo que sucede con el COVID? Es que mucha gente vive dentro, en las mismas pautas del Banco Mundial, el Fondo Monetario y los gobiernos, es que vive dentro de ese umbral, o sea, en ese punto, o sea, vive aquí y finalmente una caída, ¡puf! Los caen, o sea, caen y básicamente hoy están diciendo que en el país puede haber 12 millones de personas que caigan en la situación de pobreza extrema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si ganaban 3 4 dólares, entonces pues ahora simplemente o no ganan dólares, o no ganan ni eso, ni ganan, o ganan uno, etcétera, o están esperando a que el gobierno les llegue. Desde mi perspectiva, qué es lo que implica esta situación del COVID? Bueno, esta situación del COVID es de que básicamente pone a prueba a los gobiernos, ¿sí? Cómo han estado. Y es el resultado, y es básicamente ver si han hecho bien las cosas en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, o sea, dan ciertos estímulos fiscales y económicos a ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, Japón, pues agarra y paga, o sea, asume el costo de los salarios de ciertos empleados de las grandes corporaciones. Igualmente, las mismas corporaciones lo generan y estas a su vez reciben dinero por parte del gobierno para no resentir las pérdidas. En Alemania lo mismo, subsidios a las empresas, incluso nacionalizarlas y todo el mundo se usan, ay, es que, ¿cómo están nacionalizando? Es que es algo muy claro en Alemania. Recuerden que en Alemania el Estado es visto como la necesidad suprema, ¿no? Y ahorita vamos a ese punto. Y Francia da estímulos fiscales y todavía da algunas políticas sociales. Y Estados Unidos igualmente va a dar algunos apoyos, ¿no? Ahora, ¿esto es socialismo? ¿Esto es normal? No es normal. Recordemos que históricamente el Estado, su principal función es absorber las pérdidas de los capitalistas, de los burgueses, de básicamente en términos clásicos de los burgueses. Eso es lo que hace, esa es su función fundamental. O sea, nada de que, ay, es que vamos a ayudar a los pobres y vamos a ayudar. Eso no es cierto. O sea, su fundación, su formación es para, una de las partes fundamentales es poder absorber esas pérdidas, ¿sí? Eso es la situación para que se siga en la reproducción capitalista, que luego se nos olvida que en eso estamos, ¿sí?
Ahora, en el caso de México, ¿por qué no puede hacerlo? Bueno, pues nos estamos dando cuenta de algo muy claro, pues de que este gobierno, no este gobierno, sino este país, pues es pobre en ese sentido, ¿no? No puede dar esos apoyos. El mismo secretario de Hacienda y Crédito Público menciona, o sea, nosotros no podemos hacer eso, ¿por qué? Pues porque no lo tenemos. O sea, así de simple, o sea, no hay hacia dónde hacerse. Y más aún en el aspecto en que la deuda en la que nosotros tenemos, 40% de esa deuda está en dólares. Entonces, con el aumento de dólares, con el aumento de todo esto, entonces, pues básicamente creo que se ha subido como en 1 billón, una cosa así, y entonces ahora tenemos más deuda, tenemos más dinero sin haber pedido más. Esa es la situación. ¿Es culpa de este gobierno? O sea, es básicamente la cuestión estructural de ese punto. Claro que este gobierno tuvo 2 años para tomar ciertas decisiones, las cuales hubieran cambiado el rumbo, pero ya están aquí. ¿Sí? Esa es la importancia del COVID. El COVID básicamente paraliza y tira a esta gente que estaba en la franja de $1.90, la tira más. O sea, y si estaban en 2.50, eso, pues la tira básicamente a los índices de pobreza. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que debería hacer el gobierno? Bueno, pues nos damos cuenta, ya nos hemos dado cuenta en la lectura del Coneval, es que igualmente puede tener recursos. Algunos recursos solamente para paliar esta situación, porque eso también es muy engañoso en la economía. El hecho de que una persona tenga $1.90 y si tiene 1.95, entonces ya no es pobre, ya no es de la parte de la pobreza. Entonces aquí lo que se puede hacer es de dar ciertos estímulos a estas personas. Pero como bien dice el Coneval, no basta solamente con decirlo, sino que también llegar a estas personas. Y es ahí donde llega un problema, ¿sí? Porque no está llegando a la población adecuada y sobre todo no está llegando en el tiempo y forma que se necesita. Ayer en una noticia muy clara decían, es que está poniéndose en la avenida Tláhuac los puestos, ¿no? Están ahí las personas con sus mercancías y como una dice, bueno, hemos esperado 2 meses, hemos esperado el apoyo del gobierno, no me ha llegado ni de 5,000 ni de 25,000 pesos. Ahí está la verdadera situación. Entonces, por eso vamos a caer más en estos índices de pobreza. ¿Sí? No solamente falta el recurso, sino también es poder asignarlo a la velocidad necesaria y no lo puede hacer porque este gobierno básicamente ha empezado a desmantelar gran parte del Estado. El Estado, hay que recordarlo en este punto, y es una situación muy clara, es de que es para absorber las ferias capitalistas y veamos que si también tiene la capacidad para poder absorberlas. Hasta el momento nos estamos dando cuenta que pues el gobierno de México pues ahí la lleva, ahí va en algunas cuestiones, pero básicamente la tiene bastante difícil en este punto. Bueno, cualquier duda van a escribir, si tienen otro tema lo hacemos en otra cápsula. Muy bien, saludos, estén bien.